El Kiosco. Vamos con el pulso, ¿no?, del juicio a Genaro García Luna. Le siguen sacando sus trapos. Ahora vino el Lobo. El Lobo narró algunas de las situaciones en las cuales pues hubo una colusión muy clara entre el cártel de Sinaloa, otros grupos, porque Lobo se supone que era el líder del cártel del Milenio, ¿no? Entonces también participó hasta en una cooperacha, o sea, en una tanda para seguir maiceando a García Luna. Y en algún momento ya se fusiona con una de las facciones, ¿no? Del cártel de Sinaloa, cuando hay esta ruptura, y narra todo esto. $10 millones le tocó de ella. O sea, si uno suma, ¿no?, todos los sobornos que se van. Oye, pero Sarmiento y Riva Palacio ya exoneraron a García Luna. Es que no, esos $10 millones no entran en la cabeza de estos comunicadores, que por cierto, pues ya supimos que, porque fue una de las tareas que dejó López Obrador, ¿te acuerdas? ¿Cuánto pesa $1 millón de dólares en efectivo? 10 kilos, no una tonelada, como sostiene Riva Palacio, para tratar de aventarle un salvavidas a García Luna, ¿no? Diciendo, ay, ¿cómo lo apoyamos? Vamos a decir que sería imposible meter $1 millón de dólares en una maleta. Pues claro que es posible. Incluso hay algunas imágenes, por ahí subí una de Floyd Mayweather Jr. cuando presume $2 millones de dólares en efectivo en una mesa, el boxeador, o sea, en una mesa. No son, bueno, es una cantidad importante de billetes, pero caben en una maleta, $2 millones de dólares. Y no es que pesen 2 toneladas en la lógica de Riva Palacio. Sí. Pero bueno. Hiciste tu tarea. Yo sí hice la tarea. Son... es dinero que no veremos nosotros, ¿verdad? Es dinero que no veremos, pero desde luego no pesan 1 tonelada y ahora, esos estos 10 cañonazos, millones pues tampoco pesan, ¿no? Ahora es impresionante cómo resolvía todo García Luna, o sea, en función de billetazos y cómo les pasaba información y cómo también se deslindaba. En estas narraciones llama la atención la parte de cuando un cargamento de cocaína lo decomisa la Marina y le reclaman a García Luna, ¿no? Oye, pues no nos estás ayudando. No, sí, pero es que no tuve que ver. O sea, y ya los colombianos nos están presionando, que quieren la mitad del dinero. Todos estos tratos muy claros. Y además hay que decir, falta el plato fuerte, que es el rey Zambada, que involucra directamente a García Luna. Entonces todo esto se está ventilando allá en los Estados Unidos y el presidente tiene una postura. ¿Y cuál es la postura también? De informar. Y ahora se presenta la nota en la mañanera, ¿no? De recuperar lo que se robaron y de informar, sí, claro. Sin duda alguna. Y para eso, ya en otras ocasiones le hemos compartido que en la conferencia matutina se están dando entregas de lo que son resúmenes de lo que sucede cada día en el juicio en contra de Genaro García Luna. Vamos con el del día de hoy. El día de ayer, 30 de enero, concluyó la 4ª audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La Fiscalía llamó como su nuevo testigo y 4º testigo cooperante a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia. Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Mariette Diouf, el Lobo Valencia declaró que actualmente está preso en prisión federal de Estados Unidos y que espera salir el 25 de marzo de 2025. Afirmó haber formado parte del Cártel Milenio y del Cártel Sinaloa. Explicó que el Cártel Milenio operaba en Jalisco, Colima, parte de Michoacán, los puertos de Manzanillo en Colima, Progreso en Yucatán y Lázaro Cárdenas en Veracruz, además del aeropuerto de la Ciudad de México. Valencia afirmó que la cocaína la conseguían de Colombia, Venezuela, Ecuador y algunas veces de Bolivia, de donde la llevaban directamente a la Ciudad de México o a Centroamérica. Una vez recibida la droga, la transportaban a Estados Unidos o a Europa. Aseguró que Arturo Beltrán y el Rey Zambada eran quienes se encargaban de las relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El testigo narró que conoció a Arturo Beltrán en 1996 y que tuvieron una relación de amistad y de negocios. Dijo que Beltrán fue el primero que lo ayudó y que lo visitaba en Querétaro, Guanajuato y Monterrey, que era donde frecuentemente estaba. Declaró no haber ido a la boda de la Barbie porque no tenía ganas de ir y porque luego se enteró de que ni siquiera la Barbie iría por un operativo que se iba a realizar. El Lobo aseguró que debido a la ruptura interna que se estaba dando en el cártel Sinaloa, fue secuestrado en 2008 por la Barbie en Interlomas, por órdenes de Arturo Beltrán.
Según el testigo, Beltrán lo hizo para saber de qué lado estaría Valencia. Mencionó haber pagado $5 millones para que lo soltaran, tras lo cual volvió a Guadalajara y forjó una alianza con el cártel de Sinaloa. Confirmó haber tenido relación de amistad y negocios con el Chapo y que pasaba tiempo con él en las montañas de Sinaloa. Valencia afirmó que los funcionarios que trabajaban para Genaro García Luna eran Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Edgar Millán, Edgar Gallardo, Facundo Rosas y Gerardo Garay. Señaló que en el año 2006, Arturo Beltrán, la Barbie y todos los demás líderes le dijeron que hicieran una polla entre todos para tener una mejor seguridad y arreglos con el gobierno, además de mandar sicarios a Michoacán para combatir a la familia michoacana. El Lobo aseguró haber contribuido a esa polla con $2.5 millones. Valencia declaró haber conocido a Genaro García Luna a través de Arturo Beltrán y de haberse reunido con él en 2 ocasiones, en las que le pagó más de $10 millones directamente. La primera ocasión, según el testigo, fue en una casa de seguridad en Cuernavaca en noviembre de 2007, junto con Arturo Beltrán. El asunto a tratar fue que la Marina había decomisado y quemado un cargamento de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Con esta reunión, el Lobo y Beltrán buscaban la manera de resolver el problema, ya que los colombianos les estaban exigiendo el pago por el cargamento perdido. García Luna dijo no haber podido intervenir ya que estaba involucrada la Marina y Estados Unidos, pero les ofreció un documento oficial con información relacionada al decomiso en el que se establecía que el gobierno estadounidense tenía conocimiento de dicho cargamento que llegaría a Manzanillo. Con esa información los colombianos aceptaron que el decomiso no fue responsabilidad de Beltrán ni de Valencia, por lo que estos no tuvieron que pagar los $50 millones que valía el cargamento. Sin embargo, por su ayuda tuvieron que pagar a García Luna $10 millones, 5 de parte del Lobo y los otros 5 de Arturo Beltrán. Valencia aseguró haber destruido dicho documento para no correr riesgo de que se le involucrara. Según el testimonio de El Lobo, la segunda ocasión que se reunió con Genaro García Luna fue en un autolavado en Guadalajara, ya que en esos momentos el cártel de Sinaloa se encontraba en una guerra interna. Valencia buscaba mantener la protección e información de parte de García Luna. Mencionó que a la reunión también llegó Cárdenas Palomino y en ese mismo lugar les pagó $3 millones en total. Este pago fue además de los $2.5 millones que ya había dado en la polla que tenía entre los líderes. El Lobo también afirmó haber entregado sobornos en otras ocasiones al entonces secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y al general Mario Acosta Chaparro. Con lo anterior, la Fiscalía buscó ligar este testimonio con lo declarado la semana pasada por El Grande. En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Florian Mirel buscó acorralar a Valencia y hacerlo caer en contradicciones. Una de las contradicciones fue que el Lobo había señalado que se enteró de la detención de Genaro García Luna por las noticias y luego mencionó que fue por los fiscales cuando lo fueron a visitar para hablar sobre García Luna en 2020. El abogado presionó al testigo afirmando que Valencia nunca mencionó a García Luna o a Cárdenas Palomino en las reuniones que tuvo con la DEA antes del 2020. El testigo dijo que fue porque había asuntos delicados en esos momentos y que los fiscales eran los que definían los temas de los que se hablaría en las reuniones. Mirel también cuestionó a Valencia sobre una reunión que sostuvo con los fiscales el 14 de diciembre de 2022 para hablar de Genaro García Luna, en donde cambió toda su versión y dijo que era mentira lo que antes les había dicho sobre los sobornos. Según el testigo, esto fue por miedo de que le pasara algo a su familia, insinuando que le había pasado algo a su hijo y que su familia en México había sido víctima de atentados. Afirmó que después de dicha reunión volvió a ratificar lo que había comentado a los fiscales sobre Genaro García Luna en un primer momento y fue lo que hoy declaró ante la Corte. Valencia puntualizó que la razón por la que desde 2011 hasta antes de 2020 no había mencionado específicamente a García Luna fue porque nunca le habían preguntado directamente sobre él ni abundado sobre el tema de la corrupción e impunidad en México. Finalmente, Valencia aceptó que sí se había beneficiado por sus testimonios en diversos juicios, además de este, ya que en 2019 se redujo su sentencia a 16 años de cárcel. El juicio continuará con la quinta audiencia el día de hoy, 31 de enero, y se prevé que esta semana puedan ser llamados otros testigos cooperantes importantes. Pues muy importante todo lo que se da a conocer, que se transparente y bien lo has comentado, no solo que se informe, sino que se recupere el dinero. Estamos hablando de por ahí de 600, 700 millones de dólares que tendría relación con la corrupción de Genaro García Luna. Ya una corte de Florida dice México sí pues tiene vela en el entierro, tienen derecho a pedir toda esa cantidad.
Y bueno, pues será muy trascendente también darle seguimiento a ese proceso, más allá de la rendición de cuentas inmediata de García Luna, que requiere prisión, se puede quedar muchos años más, pero que vaya regresando lo mal habido, ¿no? Así es, y fíjate que este proceso que está, o esta tarea que está haciéndose desde Presidencia, muy puntual sobre lo que ocurre en los juicios, a mí me parece que es muy importante porque sí recupera cada detalle de lo que ocurre en el juicio y nos deja ver entonces contradicciones y también nos permite entender incluso las propias contradicciones del sistema de justicia en Estados Unidos. Toda esta parte, lo digo ¿por qué? Pues porque de pronto una de las cosas que se recuperan del día de ayer, así en la prensa nacional, pues son dos cosas. Lo de los 10 millones de soborno, pero luego que habría sido pues desestimado de alguna manera el testimonio de este testigo porque cuando la defensa lo interroga, le dice por qué nunca había mencionado a García Luna y él dice pues porque estaba yo siendo amenazado. Pero si uno ve cómo lo están manejando en diversos espacios donde no están dando el detalle que acabamos de ver, ¿no? Con todo el camino que pasa con estos testimonios, como si no supiéramos que eso puede suceder, que se amenace a testigos o que ocurran cosas como los tratos que luego hacen las fiscalías, en fin, que ahora está muy bien ilustrado en esta nota que acabamos de ver, pero si uno ve aquí, por ejemplo, la nota de Milenio dice la defensa de García Luna hace trizas al tercer testigo y con esto de alguna manera invalida cualquier cosa, ¿no? Que pueda trizas, tener. En verdad, ahora sí que ¿qué partido vieron? Están viendo un partido diferente, al contrario. Sí, por eso digo que es importante esta labor, a García claro. Luna, o sea, es muy claro, además es un cúmulo de testigos, un cúmulo de testimonios, no es nada más que un narcotraficante que García Luna lo metió a prisión, se quiera vengar, no, estamos hablando de una operación sistemática del señor Genaro García Luna. Luis Cárdenas Palomino también está involucrado, por eso Nancy Flores de Contralínea le pregunta a López Obrador si se va a buscar que haya de alguna manera la posibilidad de que testifique el propio Luis Cárdenas Palomino. Dice López Obrador, hay un proceso en México, está a cargo de la FGR, ya obtuvo una tercera orden de aprehensión, eso corre también a su propio ritmo, pero pues es muy difícil que cuando tienes 10, 15, 20 personas diciendo este señor no solo nos estaba ordeñando, sino nos estaba hasta extorsionando, o sea, por poco. Y los narcos sí. se quejan de que los extorsionaba porque les pedía, no, a ver, se me organizan, señores, y aquí, como sea, tú ponle 1.5, tú le pones 2 y yo les voy dando información. Y además no solo eso, si unimos a esta serie de testimonios de funcionarios de la Policía Federal que le fueron a decir a Felipe Calderón que había una colusión, que había una protección al crimen organizado, pues entonces vamos hilando todo. O sea, no podemos ser tan ingenuos o tan cínicos para defender a Genaro García Luna. O sea, el periodismo, entre otras cosas, decía Raisar Kapuczynski, pues uno para ser periodista primero tiene que ser buena persona y no hay espacio para los cínicos, aunque sí algunos, al estilo de la propaganda de la Raki, quieren desviar la atención, nos quieren vender piñas, quieren que nos chupemos el dedo, pero... Y no solo con respecto a exfuncionarios o funcionarios de México, sino también de Estados Unidos. No hay que olvidar que también se mencionan ahí agentes de la DEA, y no hay que olvidar que sí. acaba de hacerse pública una destitución que fue hace meses de este coordinador de agentes de la DEA en México, Palmeri, y que estaba relacionado con abogados de narcotraficantes. O sea, todo esto que de pronto vemos como información fragmentada, pues también habla de un sistema, un modus operandi, y que está siendo soterrado de alguna manera en la prensa, ¿no? Y habló de la corrupción el presidente López Obrador, todo lo que tiene que ver con el viejo régimen. Ha utilizado también el concepto de la corrupción para tratar de explicar el comportamiento de Genaro García Luna. Si les parece, vamos a escuchar. Antes todo esto se veía normal y pensaban que eran intocables, que no se podía tocar al intocable, y por eso imperaba la corrupción y la impunidad. Entonces todo esto es enseñanza.
para servidores públicos. Qué fácil, mi Ferrari y mi mansión y mi departamento, mi depa en Miami. Pues el doctor, de repente lo veo que, bueno, doctor, y ese trajecito, ¿no? Y ya se fue a Acapulco, pero vive, ¿no? En Diamante ¿no? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo no voy a saber?